Toda ciudad antigua guarda un secreto. Londres tiene muchos, pero uno de ellos respira entre tumbas góticas, neblina y cipreses que no dejan pasar la luz. Hay un cementerio donde los relojes parecen detenerse, donde las estatuas lloran óxido y donde, desde hace más de medio siglo, se dice que un ser oscuro camina sin hacer ruido. No es una leyenda victoriana, no es una novela. Es un caso documentado por policías, vigilantes nocturnos, periodistas y por testigos que jamás volvieron a dormir igual. Esta es la investigación del vampiro de Highgate. El cementerio de Highgate, en el norte de Londres, fue inaugurado en 1839, en plena era victoriana obsesionada con la muerte y el más allá. Desde su origen tuvo un aire inquietante: pasillos laberínticos, criptas abiertas por saqueadores, raíces que levantan tumbas olvidadas. Pero hay un detalle arquitectónico crucial. Su entrada principal está dominada por símbolos egipcios, obeliscos, una avenida egipcia. Para los victorianos, Egipto era sinónimo de eternidad y rituales para la otra vida. Este no es un detalle decorativo, es el primer presagio. Durante décadas, el lugar fue un símbolo de muerte, pero también de belleza. Y nada extraño ocurrió. No todavía. Fue hasta finales de los años 60 que algo, tal vez dormido entre esos símbolos de inmortalidad, despertó. Los guardias nocturnos comenzaron a reportar una presencia silenciosa, una figura alta, completamente negra que se movía entre mausoleos sin tocar el suelo. Decían que cuando pasaba, la temperatura bajaba de golpe, como si alguien abriera una puerta hacia un invierno que no pertenecía a este mundo. Nadie les creyó, hasta que la ciudad leyó lo que ellos veían. En 1969, una mujer que cruzaba el cementerio para cortar camino vio algo imposible. Describió a un hombre muy alto, delgado, con un abrigo largo que se arrastraba por el suelo. Su rostro era pálido, inhumano, y sus ojos, dos puntos rojos que brillaban entre la neblina. Dijo que no caminaba, flotaba. Corrió sin mirar atrás, y cuando la policía revisó la zona, encontró algo inquietante. Varias tumbas abiertas, sin signos de vandalismo, como si hubieran sido levantadas desde adentro. Pero el verdadero detonante ocurrió el 27 de febrero de 1970. El periódico local, el Hampstead and Highgate Express, publicó una carta. La escribía un hombre llamado David Farrant. En ella describió una figura oscura y amenazante en el cementerio y preguntaba si otros la habían visto. La palabra vampiro aún no se usaba, pero la semilla estaba plantada. La prensa la regó y de pronto no fueron uno, sino decenas de testigos. Un grupo de jóvenes juró haber visto la misma figura frente a una tumba victoriana, y todos coincidieron en un detalle perturbador: no tenía sombra. Para muchos, eso lo confirmó. No era un hombre, era algo que había traspasado el velo. Los artículos se multiplicaron, y Londres, en plena era de lo esotérico y lo contracultural, vivió algo que no sucedía desde el siglo XIX. Una histeria vampírica real y documentada. La gente acudió al cementerio armada con crucifijos, estacas improvisadas y ajos colgando del cuello. La policía tuvo que cerrar el lugar porque cientos de personas entraban por las noches buscando enfrentarse a la criatura. Pero mientras todos buscaban un monstruo sobrenatural, algo más terrenal y macabro ocurría. Se encontraban animales muertos, completamente drenados de sangre, zorros principalmente. Nunca devorados,
nunca mutilados, solo vacíos. El patrón era perfecto, el mismo que siglos de folclore habían asociado con vampiros. La prensa no dudó, era la bestia. Pero las autoridades tienen otra teoría. Podía ser obra de rituales de magia negra muy comunes en la zona en esos años, o simplemente otros depredadores urbanos. La pregunta se volvió más inquietante. ¿Estaban persiguiendo una entidad o el rastro de algo humano y oscuro que se escondía tras la leyenda? En este caos surgieron dos hombres. No eran aliados, eran rivales declarados. Y sus visiones opuestas son las que en verdad moldearon la leyenda tal como la conocemos. Por un lado, David Farran, ocultista y cazador de fantasmas. Para él la entidad no era un vampiro clásico, sino algo más parecido a un espíritu elemental, o una sombra psíquica alimentada por la energía del cementerio. Su enfoque era más esotérico. Por el otro, Sean Manchester. Él sí era un cazador de vampiros de novela gótica. Afirmó con certeza absoluta que se trataba de un rey vampiro, un noble rumano del siglo XVIII, practicante de magia negra, cuya tumba estaba en Highgate. Escribió un libro, dio entrevistas sensacionales. Para él, esto era una guerra sagrada. Su rivalidad fue mediática, feroz, se acusaron mutuamente de fraude, incluso de ser el verdadero vampiro. Farran fue arrestado por profanar tumbas. Manchester afirmó haber localizado la cripta y en una ceremonia privada años después haber estacado y decapitado al no muerto. Pero aquí está la paradoja. Mientras ellos competían por la verdad, atrayendo más cámaras y más curiosos, el fenómeno se fortalecía. Los vigilantes seguían viendo la figura, los animales seguían apareciendo, las tumbas seguían abiertas. Habían dado forma al monstruo con sus propias creencias enfrentadas. Era el vampiro de Highgate, en parte, una criatura nacida de los titulares y la obsesión humana. Hoy, más de 50 años después, el vampiro o su eco no han desaparecido. Vigilantes y vecinos de Swain Lane aún reportan la figura alta, pasos sin dueño, sombras que desobedecen la luz. Turistas captan siluetas imposibles en sus fotos, justo en los mismos mausoleos de los años 70. Pero Highgate ya no es el mismo lugar de abandono total. Una parte ha sido restaurada, cuidada, y aquí llega la teoría más poderosa. Highgate no es solo una locación, es un símbolo. El vampiro de Highgate no es solo un monstruo, es un egregor, como el que investigamos en Guadalajara, en México. Una entidad colectiva alimentada por las emociones de una ciudad, alimentada por el miedo victoriano a la muerte, por el abandono de los años 60, por la histeria de los cazadores y por la fascinación turística de hoy. Es el reflejo oscuro de Londres, un espejo que muestra lo que la ciudad enterró y quiso olvidar. El pánico a las epidemias, la decadencia física, el miedo a lo que yace bajo la superficie de su historia ordenada. Algunos creen que la actividad vampírica decayó cuando el cementerio dejó de estar completamente olvidado. Porque este vampiro no se alimenta de sangre, se alimenta del olvido mismo. Así que, ¿existe realmente el vampiro de Highgate? Los documentos policiales no registran un no muerto, pero los archivos de prensa, los testimonios encadenados por décadas, las fotografías ambiguas y la lógica persistente del miedo apuntan a algo más profundo y más real que un fantasma. Tal vez la pregunta correcta no es ¿existe?, sino ¿qué nos dice su leyenda sobre nosotros? Nos habla de cómo convertimos el miedo en una figura concreta, de cómo una rivalidad humana
puede dar carne a un mito de cómo las ciudades guardan memoria en sus piedras y a veces esa memoria toma una forma que podamos ver. Esta es la herencia de Highgate, un linaje que no está en las tumbas sino en el aire frío, en la neblina que se retuerce, en el instinto primal que nos hace mirar 2 veces hacia la oscuridad entre 2 cipreses. Y recuerda, la próxima vez que visites Highgate o cualquier cementerio antiguo, no mires solo las estatuas. No mires solo los nombres borrados. Mira la neblina. Si algo se mueve dentro de ella, no estás viendo solo humo o sugestión. Estás viendo el eco de un miedo antiguo. Estás viendo al linaje. Paranormal 66.